Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Hola mi gente, florece, bendiciones, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast de hoy. Como siempre, ustedes saben que yo les traigo invitadísimos de lujo. Y hoy obviamente la invitada, pues mejor dicho, espectacular. La conozco hace un tiempito, talentosísima, y hoy está con nosotros Lorraine. Lorraine, bienvenida. Muchas gracias, Paz. Gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar aquí y estoy muy feliz. Bueno, Lorraine, tú eres una mujer que yo te he conocido mejor dicho, con todos los talentos del mundo. Pero antes de hablar de tus talentos, vamos a hablar un poquito acerca de tu vida espiritual. ¿A los cuántos años tú conociste a Jesús y le aceptaste en tu corazón? Bueno, estaba pensando en esa pregunta y a mí me hablaron del Señor cuando yo tenía alrededor de 13, 14 años. Uh-huh. Pero mi verdadero, o sea, me está saliendo el acento. El dominicano, te está saliendo el dominicano, cubano, yo no sé. Pero mi verdadero encuentro con el Señor fue a los 19 años. Uh-huh. Antes yo era un asistente anual. Uh-huh. Entonces iba una vez al año a la iglesia. Pero a mis 19 años pasé un proceso en el cual tuve una experiencia sobrenatural. Y ahí fue donde dije, yo soy de Dios y yo lo acepto y voy a caminar con Él de verdad. Claro. Y ahí sí tomé la decisión hasta el sol de hoy. Bueno, y a ti te llevó a la iglesia tu mamá, tu papá, tu familia, o tú perteneces a ese grupo que hay hoy en día, esa generación que va solito a la iglesia. Bueno, ahí es raro, ¿no? Porque nosotros antes vivíamos en unas casas de barrio, no en conjunto, sino en casas que entraba pues todo el mundo por las cuadras y eso. Y había una iglesia cerquita de ahí. Nosotros, en mi familia, todos son católicos, apostólicos, romanos, entonces nada de cristianismo, y pues con mis papás, no, nosotros éramos católicos de los que iban cuando querían a la iglesia. Resulta que en aquel entonces, pues cuando salían a evangelizar, golpeaban las puertas por ahí, yo me acuerdo mucho, por la cuadra, y nosotros nos salíamos, era como, ay no, ahí vienen los cristianos fastidiosos. Ay, no les abran. Sí, no les abran. Así éramos, ustedes también. Yo creo que todos hemos pasado bueno, mentiras, todos no, pero algunos hemos pasado por eso. Entonces, en una de esas, pues nos encontraron en la calle y ya hicimos. Dijeron, aquí está esta familia que se nos ha escondido. Entonces, mi mamita fue como la primera que dijo, bueno, pues sí, vamos a eso. Primero nos invitaron como a un grupo en casa, una célula en casa, y había reuniones para niños. Yo, ay, bueno, pues sí, chévere ir a conocer y jugar con más personas. Y así comenzamos, pero entonces lo que te digo, esos primeros años de mis 13 a mis 19 años, era la iglesia esporádicamente. Entonces, pero tu mamá sí se congregaba con firmeza. ¿Ella iba no, más? Mi mami también era muy así, voy de vez en cuando, o sea, ya después de un tiempo no volvimos, no volvimos, ni mi mamá, ni mi hermana, ni yo, porque siempre éramos las tres. Ya cuando a mis 19 años yo tengo esa experiencia, ahí sí comienzo a asistir yo solita, ya después de un tiempo llegó mi mamá, después mi hermana, y pues ahí hemos ido con altibajos, pero ahí vamos andando. Ahí fue cuando tú empezaste a asistir juiciosa ya a la iglesia, y entonces eso de pronto inspiró a tu mamá a que fueras. Y ¿cómo era el contexto de la iglesia? O sea, ¿tú conociste al Señor en una iglesia tradicional o era una iglesia más relevante como las de ahora, o era de contexto tradicional? Bueno, en aquel entonces sí era más tradicional, entonces era como un tema de la mujer, pues váyase con vestidos, bien recatadita, o sea, pantalones no eran como tan bien vistos en aquel entonces, ¿no? Hoy en día, pues, la iglesia, porque yo también tengo muchas amistades, y los líderes que me lideraron en aquel entonces, pues son mis amigos, ya también están más suelticos. Cambiando un poco ya cambió, este tema. Cambió un montón. Bueno, Lore, tú conoces al Señor, tú no eres de la ciudad de Bogotá, ¿tú eres de dónde? Yo soy de Sincelejo. Costeña. De Sucre, yo soy costeña, el acento no lo tengo, pero yo soy de la costa. Y fue en la costa donde pasó todo este proceso.
No, bueno, les cuento. Soy costeña, pero mis papás se vinieron a vivir muy jóvenes aquí a Bogotá. Okay. O sea, me trajeron a mí cuando yo tenía 2 años. Por eso acento. Tú eres súper rola, no como el ajiaco. Sí, más yo rola voy que a el ajiaco costa santafereño. y me broto el calor. No, ya no aguanto. Sí. Soy más rola, la verdad. Ajá. Entonces, se vienen mis papás para acá, para Bogotá. Hacen su vida aquí, claramente nosotros vamos a la costa de vacaciones, pero como tal familia eran mis papás, mis hermanos y yo. Éramos los que estábamos aquí en Bogotá. Lo que te decía, totalmente católicos, yo me bauticé por lo católico, yo hice primera comunión, la confirmación no la alcancé a hacer, sí. Pero estaba haciendo el curso para hacer la confirmación, claro. Ahí fue cuando ya conocí como de Cristo, del cristianismo, yo dije, ve, qué chévere. Pero en aquel entonces, pues, creo que era una niña un poquito muy dependiente de mis papás, y no era como, ay, sí, quiero ir a la iglesia hoy, no, era algo que no, a mí me gustaba, era como mis amigos del colegio, y también, ¿no? Pero en mi entorno no había nadie cristiano. Exacto. Todo el mundo en su mundo, y yo era como, ay, yo quiero encajar también aquí, sí, entonces sí. Pues yo qué les voy a hablar de iglesia. Es muy típico como de la adolescencia, ¿no? Sí. Sí, ya cuando salí del colegio, pasaron 2 años, yo tuve una crisis como existencial, yo nunca tenía mis problemas, pero como que los ocultaba. Desde pequeña siempre fui muy sonriente, entonces todo el tiempo si usted me ve por la calle o por ahí, yo casi siempre estoy sonriendo. Pero en aquel entonces ocultaba mis emociones con una sonrisa. Entonces todo bien, sí, siempre era como sonriendo, problemas familiares, pero sonriendo. Llegan mis 19 años, yo me voy para la costa, yo no sabía qué hacer con mi vida, había terminado el colegio, me había metido a estudiar contabilidad, y yo decía, padre, no sé, salí del colegio y fue lo primero que se abrió. Entonces mi papi, no, que estudia contabilidad, contaduría pública, que no sé qué, me metí a estudiar contaduría pública, pero eso a mí no me hacía feliz. No era lo tuyo, no. Sentías que no era lo tuyo. Y también eso generó muchas inseguridades en mí. Me iba muy bien porque siempre he sido muy, muy buena en el estudio, en cualquier estudio soy muy buena, pero no me hacía feliz. Salimos a vacaciones, me voy para la costa, yo no quería volver a Bogotá. Dije, no, yo qué me voy a hacer para allá, eso no me gusta. Duré 2 meses en la costa. Volví y yo volví como tan aburrida de la vida. Yo decía, no, ¿yo qué voy a hacer? Mi vida no tiene sentido. Dejé de estudiar, obviamente eso fue un choque para mis papás porque es como, ¿ahora qué? Una vaga más. Sí. Entonces uno queda como, no, decepciona a mis papás, yo ni siquiera sé qué hacer con mi vida. Y tuve pensamientos suicidas en aquel entonces. Y recuerdo mucho, es una experiencia que nunca se me va a olvidar y pasó por aquí cerquita. Sí. Entonces yo iba cruzando, había una iglesia católica, yo cruzo la iglesia y había un semáforo. Uno espera que el semáforo cambie, ¿no? Mi mente estaba completamente ida, estaba en mi mente, en mi mundo, y yo iba a cruzar la calle sin que el semáforo cambiara, o sea, los carros estaban andando, y yo iba así, o sea, yo no me di cuenta de nada, y yo alguien me tomó del brazo y me jaló hacia atrás, porque yo iba, era como poner un pie ahí y me llevaba una moto encima. Claro. Entonces me jalaron hacia atrás, yo volteo, miro a la persona, y era una persona que estaba completamente vestida de blanco, y yo digo, volteo a mirar otra vez hacia el semáforo, cuando vuelvo a voltear, no hay nadie. Y yo, ¿qué pasó aquí? Y dije, Señor, ¿será que fuiste tú hablándome? Y yo me devolví, yo ni sé qué era lo que yo iba a hacer, claro. Pero el caso fue que yo me devolví buscando a la persona, ¿dónde está? Yo quiero saber quién hizo eso. Y nunca la viste. Por ningún lado. Entonces, ese fue como el primer encuentro espiritual en el que yo sentí que mi vida importaba. Exacto. Porque yo pensaba que mi vida no importaba. Y desde ahí yo dije, voy a volver. Los líderes que tenía en la anterior iglesia, ellos siempre estaban muy pendientes de mí. Entonces, Lore, te esperamos. Por favor, líder, no deje de hacer ese trabajo porque puede salvar vidas. Entonces, ellas eran muy insistentes y aunque yo los ignoraba, eso sí, yo era buena para dejar en visto a los líderes. Me escribían y yo, sí voy, nunca iba. Pero el caso fue que ahí les dije, quiero volver, quiero ir el domingo. Fui ese domingo y desde ese domingo hasta hoy no he dejado de ir a la iglesia. A la iglesia. Bueno, Lore, tú, Lorraine,
tú eres un artista. Yo Sí. te he visto actuando. Tuve la oportunidad de que nos invitaras a mi esposo y a mí a una obra de teatro en un teatro acá. Ya ahorita no salimos de allá porque, bueno, ya tú sabes que tengo alguien muy cercano que también ahora es Sí. actor. Me encanta. Y nos invitaste a ese teatro, muy particular el nombre, ¿no? La Quinta Porra, porque literal queda en la Sí. Quinta Porra, ¿no? Entonces te vi actuando y me encantó tu personaje, toda esta destreza para la actuación. Sé que también cantas, bailas, tocas batería. ¿Cómo empezaste a desarrollar los talentos? ¿A qué edad te diste cuenta de que, oiga, yo soy buena como en esto? O sea, ¿cómo descubriste cada cosa? Empecemos por el tema de la actuación. ¿Cómo descubriste que puedas actuar a ese nivel, como te vimos Ok. nosotros ese día? Bueno, yo creo que desde muy pequeña siempre me ha gustado todo el arte. O sea, mi mamá, yo hablo con mi mamá y yo le digo, mami, ¿cómo era yo de pequeña? Ujú. Me decía que yo siempre era así, muy histriónica, muy Extrovertida. extrovertida, hablaba con todo el mundo, hacía reír a la gente. Pero obviamente uno crece y uno comienza como que, ay no, qué Sí. pena, yo qué voy a hacer esto. Ajá. El caso es que lo que Dios te da, nadie te lo puede quitar. Ujú. Es tu esencia y uno no se siente más pleno y más feliz que cuando uno está en la identidad que Dios le ha dado a uno. Así es. Descubrí esos talentos justo y los comencé a desarrollar justo cuando conocí de verdad y me afirmé en el Señor. Yo me bauticé en julio del 2013 Ok. y desde que yo volví a Dios comenzaron los cambios. Ujú. Entonces ya comenzó como, ay, venga, yo sé, yo siempre decía algo y era como, la silla me pica. Yo me siento, iba a la iglesia a los servicios, me sentaba y yo sentía un hormigueo en las piernas, en la silla. Yo, pero padre, pero yo quiero recibir, yo quiero estar atenta, pero qué incomodidad estar aquí sentada. Ujú. Y yo hablé con el pastor y le dije, pastor, pues, no sé, póngame a servir, a lavar baños, póngame a hacer algo, pero yo siento que la silla me pica. Ese fue el primer paso, es raro, ¿no? Ujú. Póngame a lavar baños para descubrir mis talentos, ¿no? Sí. Comienzo yo a incluirme como en el servicio de la iglesia y ahí Dios comienza a abrir puertas. Venga, a usted siempre le ha gustado pues el tema de la actuación, mire que en esta academia lo dan, láncese y estudie. Ujú. Yo, ay, pero señor, ¿cómo les voy a decir a mis papás? Es que la actuación, no sé qué. Bueno, el caso fue que se abrieron las puertas, comencé a estudiar actuación Ujú. y dije, bueno, ¿y qué voy a hacer con esto? O sea, ¿para qué me llame una productora y si ven tu casting, tu perfil es perfecto? Además de que tenía temas de identidad, ¿no? De autoestima. Autoestima, sí. Entonces mi autoestima, yo siempre me creí la más fea de todo lado. Entonces era como, no, de ningún lado me van a llamar. Y en la iglesia, alguna vez hablando con los líderes y con el pastor, dije como a mí me gustaría, no sé, un grupo de teatro, algo así. Una pelada de 19 años. Le dicen, ok, sí, mis líderes me apoyaron y fueron mi equipo ahí. Yo, wow. Yo dije, no, se hace la convocatoria y pocas personas van a aceptar esto. No, se hace la convocatoria y entraron personas de 30, niños de 12, o sea, había equipo una variedad espectacular. de Sí. edades que yo quedé, wow, increíble. Ahí en la iglesia fue donde yo me di cuenta que yo podía dirigir, que podía escribir historias y que podía hacer una puesta en escena bonita y excelente. Ajá. Y a medida de que han pasado los años, claramente uno va perfeccionando, va estudiando un poco más, va haciendo diferentes cursos. Entonces, a nivel actoral, fue en la iglesia donde yo descubrí que era buena, Ay, buenísimo, verdaderamente porque buena. esa es una de las teorías que mi esposo dice. Mi esposo dice, traiga a los chicos a la iglesia, vincúlelos, porque la gente encuentra muchas veces su propósito de vida dentro Sí. de la iglesia. Por ejemplo, el que quiere ser ingeniero de sonido, por ejemplo. Entonces, manejando el sonido de la iglesia en el culto, un día dice, oiga, pues yo quiero ir a la universidad a estudiar esto, ¿no? Entonces, como que la iglesia cumple una función muy importante. Sí. Lo de la cantada y la bailada, ¿cómo fue? Eso me Bueno. tienes que contar. Claramente, o sea, lo que yo entré como en un choque porque yo decía, Señor, yo quisiera enfocarme en una sola cosa. Ok. ¿Sí? Me enfoco en esto y ya, Ujú. pero mi mente siempre quiere más. Ujú. Entonces es como, ahora quiero bailar, ahora quiero aprender a tocar un instrumento. Que eso es muy de la edad, ¿no? Cuando tiene 18, 20, 23. Ay, no, igual sigue pasando Uno quiere después. estar en todos lados. No, sí, siempre va a querer estar en todos lados. El que Sí. es artista, eso sí es No, innegable. sí. Entonces, claro, ¿qué comencé a hacer? Me acuerdo mucho que hicimos en la iglesia, yo dije, yo quiero hacer como algo diferente, que no sea solamente actuar, yo quisiera que metiéramos danza, que metiéramos algo de música. Y mi equipo de teatro en aquel entonces me acolitaba todo.
Entonces yo les dije, hagamos un musi raro. Entonces así le pusimos musi raro. Y ahí metimos lo que era un poquito de danza, un poquito de improvisación también, porque algunas canciones como que tratábamos de cambiarles la letra. Sí. Y también alcanzamos a tener música en vivo. Yo dije, wow, o sea, comencé también como a prepararme más, que al sol de hoy yo sigo, por lo menos ahorita, me encanta la música folclórica. Claro. Me encantan los tambores y comencé a hacer un curso de tambores. Eso me encanta, me apasiona y sé que así va a pasar más, ¿no? Cada vez va a haber algo que me va a llamar la atención y lo voy a querer estudiar. ¿Y cómo hiciste para descubrir el talento de la batería? Porque es que tocar batería, mucha gente dice yo quiero, pero cuando se sientan ahí, porque hay que tener una coordinación impresionante. Yo toqué batería hace muchos años, pero no era como ahora, que ahora es que ahora es una vaina loca. Uno arrancaba la alabanza y hasta que el coro se terminaba, pero hoy en día hay cortes, ahí esto y lo otro, es una locura. ¿Y cómo hiciste con el tema de la batería? Bueno, eso también en la iglesia, o sea, todos los dones artísticos que yo tengo fueron desarrollados en la iglesia. A mí me mostraron todos los instrumentos, a mí me llamó la atención la batería. En la batería lo primero que yo encontré fue un desahogo. Yo le doy a este tambor, le doy a este platillo y siento que descargo la energía y todo lo que tuve la semana, todo el estrés, aquí lo descargo. Yo no soy excelente tocando la batería, la verdad, pero la sé andar y me gusta hacerlo y es como un desahogo y cada vez que uno toca la batería es como, Señor, te entrego todo, o sea, la carga que traigo, todo lo dejo a tus pies, ayúdame, es como una oración, yo lo siento así, o sea, para mí tocar la batería es desahogarme en el Señor, tener un alivio también, y es un desborde de energía increíble. Bueno, Lorraine, tú eres una mujer supremamente integral, y hay un área de tu vida que tú has cuidado mucho, que es tu área emocional, porque estás soltera, ¿cierto? ¿Cómo cuida una mujer como tú con tantos talentos, bonita? Y yo me imagino que eso rondan por ahí de todo tipo de pretendiente, cristiano, no cristiano, en el teatro supongo que cuando sales a hacer tus obras de teatro y tus montajes, no falta el que te dice, uy, wow, qué hermosa, que no sé qué. ¿Cómo haces tú para lidiar con eso sin que entres como en confusión? Porque realmente pues estás en este proceso de esperar a la persona de Dios para tu vida. ¿Cómo hace una mujer soltera como tú, tan súper talentosa, empoderada, ya no eres una bebé, una mujer hecha y derecha, para lograr, calma y voy a ser cuidadosa en este tema? Bueno, es difícil, ¿no? El que diga que es fácil, no sé, que me dé el secreto. Sí. Porque no La es invitamos. fácil, por favor, invitadísima aquí o invitadísimo aquí a este lugar para que hable. Sí. Pero no es fácil porque, claro, uno tiene sus principios, ¿sí? Claramente el medio artístico es muy corrompido. Y cuando tú te expones al público, pues te expones tanto a lo bueno como a lo malo. Llegan de todo lado y a veces sí hay como confusiones que uno puede llegar a decir como, puede que esta persona sí ¿será sea. que sí? Porque está hasta como me gusta, el tipo de hombre que me gusta, no sé qué. Okay. Puede apoyar esto, me siento cómoda. Pero algo una oración que yo le he hecho a Dios es, Padre, si esto es de bendición, que se dé. Y si no es de bendición, entonces córtalo aunque me duela, porque la carne no va a querer nunca, o sea, a quien no le gusta que lo consientan, que lo traten lindo, que estén pendientes de uno, a todos nos gusta eso, pero es más valioso cuando tiene la bendición de Dios. Entonces en esa área he tratado de ser como muy, Señor, estoy sintiendo cosas, me estoy enamorando, me está gustando, Padre, me está gustando este trato. Pero si es algo que no va a bendecir mi vida o que va a frenar tu propósito en mí, por favor, haz algo y córtalo. Y Dios comienza a inquietarlo a uno, entonces pone pensamientos, situaciones que uno dice como, uy, yo pensé que esta persona era diferente, pero esto que vi... Como que queda expuesta la bandera roja, las banderitas rojas que dicen... red flags. Sí, las red flags quedan ahí expuestas para que la cristiana se dé cuenta que ella por ahí no es. Sí, así tal cual. Y pasan situaciones en las que yo digo, wow, esto es algo que no es negociable, entonces si yo no lo voy a negociar, no lo voy a aceptar, entonces mejor, chao. A veces muchas personas comienzan como, ay, pero es que mira tu edad, es que esto, es que lo otro. No aunque me hecho sea de paso, no estás, ay, la señora, sí, tampoco, señora, favor, siéntese. Tampoco
señora, siéntese. No, estás en una edad donde estás disfrutando una soltería Sí. en Cristo y obviamente pues como en la fe cristiana la gente pues nos casamos muy rápido, Sí. pero hay gente que tiene esa asignación de, ok, espera, voy a esperar y no pasa nada. Yo te quería preguntar algo, Lorraine, porque mi esposo dice Lorraine, El dice en pastor. inglés. Lorraine, dentro de ese contexto del teatro, ¿alguna vez te han dicho, por ejemplo, bueno, cuando yo te vi estaba haciendo un personaje como de mamá, de esto, creo que era el personaje, Sí. pero alguna vez has tenido que de pronto que a un beso con el compañero o un semidesnudo en la obra de teatro o en algo que hayas hecho, ¿te han pedido eso o no? En algún momento, sobre todo cuando comencé en clase, ni siquiera me iban a pagar, ¿no? Sí. Sino en clase. Sí, pagan y... Sí, uno lo piensa, no mentira, no. Pero en clase, en un ejercicio, uno de los maestros decía, él es argentino, y decía como, ustedes tienen que soltarse, ustedes si tienen que dar un beso, lo dan apasionadamente y no sé qué. Me acuerdo mucho que fue horrible. Esa vez en clase yo era, pues, 19 años, y yo era muy como, bueno, si pues lo hacen, lo hago, no sé qué. No tenía carácter, no Exacto. tenía desarrollada mi firmeza, y en un ejercicio de clase lo hice. Y fue horrible porque después de eso yo me puse a llorar. Yo dije, esto ha sido lo el peor. beso, lo del Sí, beso. fue un beso y ni siquiera fue beso, hacía un pico. Pero para mí eso fue garrafal. Yo dije, no me gusta esto. Y debido a eso yo pensé en dejar la actuación. Sí. Porque yo digo, bueno, los otros artes no te hacen besarte con nadie, pues yo me Ajá. puedo desarrollar en eso. Pero actriz, porque no me gusta eso. Y eso me hizo como dudar sobre si seguir o no seguir con la actuación. Ya después de eso, sí proponen cosas, pero tú como persona, tú decides qué aceptas y qué no. Entonces me lo proponen, yo digo no. Tú pones tus límites, Sí. no, esto no lo hago, esto sí, hasta ya no Digamos, voy. Hace poquito, y también el tipo de mensaje que va a dejar la obra, ¿sí? Hace poquito me propusieron una obra y yo dije que sí, sin leerla. Error, no acepten algo si no leen primero. Sí. No leí el guión. Después me puse a leerlo y ¡oh, sorpresa! Era algo que no me gustaba, pero ya había dicho que sí. Tu personaje tenía que Sí. ser algo que no te gustaba. Ni en general toda la obra, no dejaba ningún mensaje. Entonces me confronté mucho porque yo soy una persona que si dice sí es sí, si dice no es no. Ahorita, ¿no? Antes no, pero ahorita sí, es como, me gusta darle valor a la palabra. Claro. Entonces pasa eso y yo estuve muy confrontada. Yo decía, padre, ¿qué hago? Asistí a algunos ensayos, pero no me los disfrutaba. Yo no me gusta esto. Entonces, hace poquito hice una oración y Dios me recordó algo. Y es una frase que a mí me marcó desde el inicio, que yo comencé a escribir y a actuar. Y es que las obras de teatro no son solo entretenimiento. Las obras de teatro son para dejar un mensaje que impacte vidas. Así es. Entonces, leí eso y fue como sentir una fuerza y de una tomé el celular y dije, no voy con ese personaje. Bueno, para que entiendan, la obra hablaba sobre infidelidad. Todos los personajes eran infieles y al final de cuentas nadie los descubría. Entonces, ¿qué mensaje iba a dejar la obra? El infiel salía victorioso de la obra. Infidelidad y mentira. Y es algo que no quiero y yo decía como, yo no quiero que la gente me vea actuar esto. Entonces un personaje como sexy, venga y yo lo toco aquí. Yo dije, no, yo no me veo en esas. Y me dolió obviamente decir que no, porque uno dice, bueno, pues ya dije que no, entonces esta gente no me va a tener en cuenta. Ya me cerré la puerta. Pero Dios me daba paz y Él abre las puertas que son. Y muchas puertas del mundo se van a cerrar, pero el arte que Dios nos da a cada uno debe ser incorrompible. Y entonces dije, no. Y eso es verdaderamente ser luz en la oscuridad, porque si tú eres luz y llegas a la oscuridad y te apagas, pues nada alumbra. Entonces, luz en la oscuridad es decir, ven, yo tengo unos límites. El otro día también veía un artista cristiana y decía, yo tengo unos límites, mis no negociables, y si me quieren llamar bien, y si no, no pasa nada. Y siempre tiene trabajo, porque el respaldo viene del Señor. Entonces, es algo bien importante. Lorraine, ¿cómo haces tú, por ejemplo? ¿Has pensado en el momento de ya con esta profesión del teatro y todo,
con respecto a la persona que Dios tiene para ti. ¿Cómo es la persona que Dios tiene para ti? Porque pienso que una de las prioridades es que respete mi trabajo. Porque si se mete en tu trabajo de no me gusta verte actuar, porque siempre hay que la Sí, cara, que claro. bailar en la obra de teatro, que ¿cómo tú le dices al Señor, tienes una lista? Porque la gente dice, no, ya la boté hace rato, ya me harté de la lista. Pero para ti, el hombre de Dios para tu vida, pienso que debe primero respetar el tema de tu trabajo, pero ¿cuáles son las características? Sí, claro. Sí hay una lista que hice hace muchos años y la he ido renovando año tras año. La tengo ahí, yo y bueno, padre, esto ya no funcionó. La tenía, pero ahorita, literal lo que tú dijiste, dije como, la sigo teniendo porque quiero ver cuando llegue la persona, a ver si de pronto sí se acopla algo de ahí, pero lo que más me interesa es que sea una persona que tenga el carácter de Cristo. Así como yo me estoy preparando también con mis luchas, con mis debilidades, con mis cosas buenas y no tan buenas para reflejar a Cristo, también quiero que esa persona pueda tener el carácter de Cristo y que cumpla lo que dice la palabra, ¿no? Que ame como Cristo ama a su iglesia. Claro. Y que confíe claramente, o sea, estar con un artista no es fácil porque al artista lo busca mucha gente. Claro. Entonces ustedes ven mis redes, yo tengo varios seguidores, me escriben también, Supongo, o sea, sí. me escriben hombres, mujeres, y el hecho de que me escriba un hombre no significa que me esté coqueteando o que me esté cayendo. Oye, vi tu obra de teatro, Sí. me encantó el trabajo que hiciste. Pronto alguien quiere ser cortés y te escribe, entonces si está el marido celoso que viene a No. estrella el celular contra el mundo, Y uno, entonces, ay, ¿cómo digo que no? hay que ser Sí. alguien muy consciente y muy sano, ¿no? Porque Sí. es lo que uno ve también en el mundo secular, de pronto que ella es la famosa, pero él es el que está ahí, un hombre completamente seguro en sí mismo, sano en Sí. Cristo, para que pueda apoyarte en ese proceso, ¿no? Sí, claro. Tiene que ser sano. Yo entiendo que todos tenemos heridas y todos tenemos cosas por las cuales vamos a estar sanando muy seguido. Pero sí tiene que ser alguien que esté seguro que yo soy la persona que quiere para su vida y que me apoye en lo que Dios me ha dado. Bueno, y que no venga a sanar con tus sueños. Sí, Sánate también. primero, porque es que... Por favor. Sí, que no sanen sí, tus sueños. y que apoye mucho porque es que hay cosas que Dios le da a uno, ¿sí? Claro. Y yo sé que estos dones y estos talentos fueron dados por Dios, yo no me los inventé. Yo sé dónde nacieron y yo sé lo que Dios quiere hacer a través de ellos en la vida de otras personas. El teatro y los lugares donde se presenta el teatro no son lugares donde muchas veces esté la luz, o sea, Exacto. son lugares donde tú ves, y por lo menos en este al que tú nos fuiste a ver, era un lugar en plena Candelaria. Sí. Entonces bares alrededor. Toda una locura. Sí. Yo no sabía que existía un mundo, no tenebroso ni horrible, no, sino otro mundo. Sí, otro mundo. Cuando nos invitaste y ese día mi esposo y yo teníamos pico y placa, no podemos llevar el carro. Ay, Dios. Entonces tomamos un taxi, él dijo, quedémonos acá y subamos por estas escaleras y pasamos por toda la Candelaria, por el olor, ¿no? El olor, todo el mundo bien, todo el mundo sollado, cantidad de jóvenes. Yo decía, wow, yo no conocía esto, o sea, a mis tantos años en Bogotá, más de 30 años en Bogotá, yo nunca había venido por acá, esto es otro mundo, y yo decía, esta gente necesita a Jesús, toda esta gente necesita al Señor, hasta que llegamos al teatro, ya ahorita pues vamos muy seguido, ya vamos en el carro, ya mi amor ya hasta conoce la ruta, y ya conoce el parqueadero donde dejar el carro, pero sí es un sector, aunque es muy cultural, ¿cierto? Es la parte como chévere y cultural de Bogotá y medio hippie, pero sí hay una necesidad grande del Señor ahí. Entonces imagínate tú siendo una actriz cristiana, ¿cómo es el trabajo que tú haces? ¿Hay momentos donde has sentido presión espiritual? Sí, todo el tiempo. La verdad, cuando uno hace una obra de teatro con propósito, enfocada a dejar un mensaje de luz y de cambio, que a veces la gente piensa que por tu ser cristiano solamente tienes que nombrar literalmente a Jesús para que se entienda. Y con el Nuevo Testamento en la mano y todo esto. Piensan que así tienen que ser las obras de teatro. No, o sea, hay diferentes formas de abordar y Dios le da a uno la creatividad para poder escribir y desarrollar eso. Entonces, en las obras de teatro que hemos hecho, y bueno, en las que he estado, el mensaje ha sido como de amor, mensaje de fidelidad a tu pareja, un mensaje de familia, de reconciliación, la de que estuvimos, perdón, fue de perdón, muy linda. de perdón, o sea, ha sido un tema de diferente, y no se nombra literal y textualmente a Jesús.
pero se sabe que deja un mensaje. ¿Y cómo lo sabemos nosotros? Porque por lo menos ha pasado mucho que al finalizar las obras se nos acercan personas y dice, yo estaba pasando un tema con mi esposa, nos íbamos a divorciar, pero a través de esta obra que vimos, sentimos que Dios nos habló y vamos a restaurar y vamos a luchar por nuestro matrimonio. Qué lindo. Niños y adolescentes que van en depresión y ven un personaje en la obra con el cual se identifican y dicen, mi vida vale. Porque la gente cree que evangelizar es llevar a la gente siempre a la iglesia, pero hay otras formas. ¿Y has tenido la oportunidad de actuar con artistas también cristianos contigo? Sí, con artistas cristianos y artistas seculares, claramente, o sea, ambos en un mismo grupo, ¿no? Sí, en el mismo contexto. Entonces, se siente totalmente la diferencia, porque los que estamos conectados con Dios, sentimos la presión de, uy, el ambiente hoy está fuerte, tenemos que orar para romper y para que Dios pueda hablar a la vida de cada persona que va a venir aquí al teatro. Y los otros relajados, entonces los que son seculares, pues normalito, ahí sí, o sea, la presión, pero de la presentación y de que yo salga bien. Algo que yo aplico mucho cada vez que interpreto un personaje es, Dios, permíteme mostrar lo que la gente necesita ver. Obviamente uno como artista a veces sí se le sube el ego, como claro. No, ay, pero es que yo tengo que salir linda, o sea, dígame bien maquillada, el pelo, o sea, me veo bonita para salir y quiero salir bien y quiero decir bien mis textos y quiero hacer todo excelente tal cual está escrito. Sí. Pero muchas veces hay palabras y hay frases que salen improvisadas, que uno jamás pensó decirlas y salen en el momento de la obra de teatro y hay una conexión con el compañero de teatro y uno dice, uy, esto salió súper bonito y fue una frase que por ahí vi que impactó a alguien o alguien gritó o alguien dijo algo. Uno dice, wow, ahí es el Espíritu Santo, claro, de verdad haciéndose real y respaldando eso. Bueno, Lorraine, ¿cuáles son tus planes? O sea, porque bueno, estás actuando en teatro y en algún momento de tu vida, ¿qué? Un reality, una novela en televisión, porque bueno, a ti te ve alguien de los realizadores de reality y yo creo que es porque no te han visto, te proponen estar en un reality, pero ¿has pensado incursionar más allá en reality, en telenovelas o algo así? Bueno, a mí ahí sí hay un sueño que todavía tengo ahí. Y digo como, ay, padre, me gustaría hacerlo. Sí me gustaría estar en una novela o en una película. Me encantaría y sobre todo el en reality algo descartado. Sí, uy, no, reality eso sí saca me lo parece peor del ser humano, ¿no? Claro, sí. uno no sabe cómo va a reaccionar en eso. Por lo menos ahorita, que ya terminó, fue muy fuerte. Sí, yo, Dios mío. Aflora las cosas más feas que tiene el ser humano. Sí, no sé, pues también el medio uno tiene que entender que busca algo que venda, ¿sí? Y que vende la controversia, las peleas, las cosas feas. Entonces yo digo, no, eso no me interesaría hacerlo, no es algo que esté en mis planes. A no ser que sea como de cantar, ¿no? Algo así. Bueno, de pronto algo de talento sí podría ser. Sí. Pero algo así como de convivencia, no. Exacto. Sí, pero no, algo que sí me gustaría hacer es actuar en una novela o en una película, pero que sea de época. A mí me encanta que sea de época o que sea de la costa. De la que costa. Lo pongan a uno por allá en la costa, con esos vestuarios. Me encantaría. Es un sueño que tengo, o actuar en alguna película cristiana también me gustaría. Ahorita que están saliendo tantas, que están siendo más conocidas, ¿no? Porque puede que las había, pero antes no. Pero no. ¿Y has presentado casting en algún momento así de alta presión? Bueno, no, mentiras. Alguna vez presenté uno para Canción Films, pero no, mejor ni hablemos de eso. No, fue terrible porque lo grabé yo solita, con el celular. En aquel entonces yo estaba de misión, porque yo me fui de misión a un pueblito aquí en el Tolima, y yo estaba de misión, pues claro, yo estaba destruida, picada, pongo el celular ahí como en unos libros para que no se me mueva, frontal para verme de que sí, de que no me salga del plano, y comencé a grabar y lo mandé, no edité, no ajusté color, nada, o sea, eso se fue plano. O sea, que dijeron sean bien espontáneos, pero no tan espontáneos. No, Dios mío, qué pena. Pero dije, no, voy a mandarlo así sea uno solito, no pasa nada, yo necesito enviarlo para ver qué pasa. Pues me respondieron que muchas gracias, no nos llames, nosotros te llamamos.
Pero bueno, eso también te ayuda como a madurar, porque en unas próximas oportunidades de casting, pues tú ya sabes todo cómo se hace y toda esta excelencia. parte. Claro, muchísimo mejor. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, tienes algún proyecto de impactar con este ministerio, diferentes iglesias, lo estás haciendo? Porque alguna vez te escuché que ese era uno de tus sueños, como hacer teatro por las iglesias, como motivar las iglesias en esta área. Sí, digamos ahorita Dios viene estructurando todo, ¿no? Entonces, lo que quiero con mi arte, que recién está, creo que ya pasé la etapa de la madurez, ¿no? Entonces moría ciertas cosas de la fama que yo quería antes, ¿no? Sí, como la obsesión de quiero como necesito ser conocida, necesito que me vean, necesito views en mis redes sociales, porque si no, ¿cómo me van a conocer? No, o sea, mi manager es Dios, Él es el que me va a llevar y Él es el que está estructurando la estrategia para poder promocionar. Una de ellas es que me gustaría poder ayudar a las iglesias que tienen grupos de teatro formados o que van a montar obras de teatro. Me gustaría ayudarles porque me di cuenta de una falencia y es que muchas veces lo hacemos desde lo empírico. Entonces yo soy empírica en eso, yo tengo el talento y lo hago. Y obviamente empíricamente pues no está como la técnica, no están los niveles que uno dice como, wow, esta obra podría ser gigante, pero pues lo hicieron empíricamente, pero con un mejor guión o con una mejor dirección. De pronto en la iglesia a veces como que eso no es tan relevante, no es tan como la alabanza, como la danza, pero sí hay que darle un espacio porque hay mucha gente talentosa dentro de las iglesias, ¿cierto? Sí, y es algo que yo quisiera como poder llevar a las iglesias, la excelencia en el ministerio de teatro, la excelencia en las obras de teatro, puestas en escenas. Entonces, a nivel de iglesia yo quisiera... Estoy haciendo el proyecto para poder ya tener un pensum, para capacitar a las personas para que puedan hacer sus obras de teatro con excelencia. Igual, o sea, revisiones de guión, intenciones, todo lo que tiene que ver a nivel actoral, de guión, textos, dirección de actores, es lo que quiero como poder comenzar a enseñar y a impartir en las iglesias. También pues estoy pensando en abrir un curso para poder hablar en público, manejo de público, tips ahí como para que la gente no se sienta tan nerviosa y pierda el miedo, porque hoy en día mucha de esta generación tiene pánico escénico y es algo que uno con la actuación y con el arte puede vencer. Estoy también pensando en abrir un curso de arte terapia, o sea, son como varios cursos artísticos que estoy pensando abrir. Genial. Para ya comenzar a hacerlos. Y también estoy escribiendo un monólogo. Ay, qué chévere, te vas a presentar, muy bien. Eso también es súper espectacular, ¿no? A mí también me encanta eso, mi sueño es algún día hacer un monólogo. Ay, me encanta. Y bueno, no digo de qué porque de pronto me roban la idea, pero después te cuento. Bueno, a veces en la iglesia hay como cierta resistencia a este tema del teatro, tener actores en la iglesia o artistas. Digamos que los artistas, uno los ve de pronto por allá en iglesias megas, ¿sí me hago entender? Sí. Y pues sí, cuando la iglesia lo necesita los ponen a actuar, pero como que no hay un espacio, todavía hay como esa resistencia, que porque es el mundo, que porque esto, y hay mucha gente en la iglesia que tiene ese talento. ¿Cómo hacer para que la iglesia local, digamos, entienda que es un espacio que también se debe abrir dentro de la congregación? Yo creo que lo primero es quitarse eso de la cabeza de que vamos a hacer un evento, convoquemos a la gente y que prepare y ya. Porque no es solamente para un evento. Yo creo que los pastores, como padres espirituales de las personas que están en la congregación, tienen el deber de sacar el oro que hay en ellos. Por lo menos en mi caso, si yo no hubiera tenido líderes que vieran el oro que Dios había puesto en mí y que me ayudaran a forjarlo, yo no sé qué estaría haciendo hoy. ¿Te habías dado cuenta que podías actuar y ser una... Y no me habría dado cuenta de que podía desarrollar mi liderazgo. Claro. No sabría. Entonces, lo primero es como tú como líder o padre espiritual de alguien, miran que es bueno y ayúdalo, potencialo. Y algo también es hacer todo con excelencia, o sea, para el Señor es lo mejor. Porque pasa que uno para afuera, sí, los super ensayos, el super tiempo invertido, la preparación, pero cuando es para la iglesia, también sí, el recurso. Pero cuando es para la iglesia, decimos, no, miremos. Algo que yo también tomé mucho fue, busquemos obras que están en internet y hagámosla. Está bien al inicio, ¿sí? Pero hay más y Dios es muy creativo. O sea, Dios quiere llevar un mensaje para cada iglesia. ¿Y cómo lo vas a saber tú? Porque haces parte de esa iglesia. Claro. Entonces, dejar
ser sensibles a la voz de Dios, encontrar aquellos talentos, aquel oro que hay para el teatro en la congregación y comenzar a formarlos. Que sea como un equipo, así como la alabanza, y así Sí, como claro. la alabanza grabó covers, luego graba canciones originales, pues Sí. ya las obras de teatro que sean auténticas y todo. Bueno, Sería maravilloso. Lorraine, un consejo para esas mujeres solteras como tú, ¿cierto? Que obviamente son, como dicen por ahí ahorita, la palabra de moda, de alto valor, ¿verdad? Un consejo para esas mujeres que tienen ya su vida formada, su carácter, sus decisiones, talentosas, que cualquiera diría, no, pues es una mujer que está súper completa, y hay muchos hombres que le tienen miedo a esas mujeres, ¿cierto? Dicen, no, pero es que ella, no sé, me abruma, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando llegan a tener una relación con una mujer así como tú, súper empoderada, entonces se afloran todas sus inseguridades. ¿Aflojan, no? Y aflojan también. Y entonces, a esas mujeres, un consejo para ellas, porque a veces se llenan de mucha impaciencia. ¿Qué les puede decir a ellas? Y a esos hombres también que nos están viendo, que les tienen miedo a las mujeres así súper guau como tú. Entonces, para los dos. Bueno, para la mujer, espera el tiempo de Dios. No te afanes tomando decisiones por presión y tampoco te quedes con lo que está en tu mente, ¿sí? Hay que dejar a Dios ser Dios, porque a veces nos casamos con lo que está en nuestra mente y esta es mi forma y yo me crié así y yo he pasado por procesos, y uno también cierra puertas. Entonces puede que venga alguien que viene parte de Dios, pero uno por su inseguridad o por su tercadez, ¿cómo se pronuncia? Vos terquedad. Por su terquedad, sí. tercadez, Sí. perdón. Por su terquedad, Por y su porque terquedad. sí, yo ya no quiero aguantar nada más en la vida, Sí. entonces como que sí. Entonces por su terquedad uno deja ir a buenas personas, por eso. O por miedo también, porque uno dice como, ay no, pero es que no tengo tiempo para equivocarme. Pero si no das la oportunidad, o sea, uno tiene que abrirse y Claro. dejar entrar, y ya Dios da la última palabra. Eso sí, orar. Llegó alguien, estoy sintiendo algo, Señor, pongo esto delante de ti. Así es. Háblame y dime si eso no es. Y para los hombres, no tengan miedo, porque entonces nunca vamos a tener a nadie. Sí, sí, sí. No, o sea, sean pacientes. Pacientes, porque sí, uno sí es mañosito a veces, es como canzoncito, pero un hombre paciente puede romper muchas ataduras y muchas cosas que nosotras tenemos. Claro, puede tomar el corazón. Siempre escuché una vez un pastor que decía que la mujer, el corazón de la mujer tiene muchas llaves y su corazón tiene muchas puertas, y el que logre quedarse con ese llavero, señorita, Wow. y abrir cada puerta, la puerta de la confianza, del amor, de ayudarle en muchas cosas, pues es un hombre que tiene, mejor dicho, es un conquistador de verdad, Sí. porque por sí que el hombre es conquistador. Entonces ya ustedes la escucharon, mujeres. Tenemos aquí, hoy tuvimos a Lorraine, una actriz, hija de Dios, cantante, bueno, una mujer súper talentosa. Y para todas aquellas solteras, ya saben el consejo, tranquilas, la persona del Señor va a llegar a sus vidas, disfrutar esta etapa, como supongo tú Sí. estás disfrutando cada proceso de tu vida, que Dios tiene el control de los tiempos. Así que, bueno, gracias Lorraine por acompañarnos. Ha No. sido súper chévere hablar contigo. No, gracias Paz por este espacio, me alegra mucho, espero volver algún día con otras cosas Claro que y sí. pendientes para cuando ya tenga todo toda la idea hecha, para que me contacten. Claro. Y el monólogo. Claro, Lorraine, que le pueda a los pastores, las iglesias, que te puedan contactar para poder también ayudar a los ministerios de teatro en las iglesias. Sí. Entonces, bueno, así quedamos, familia hermosa, nos vemos en el próximo episodio de este podcast Florece. Un abrazo, compartan por favor. Chao. Chao. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.